Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar sobre el tema de los dones espirituales provoca posiciones encontradas, así como enfoques diversos. Que si son todos vigentes o no, que la meta del cristiano es descubrir su don y que son medida de la espiritualidad de una persona. Pero ¿qué enseña la Biblia al respecto? ¿Será que por discutir sobre la vigencia o no, hemos perdido el centro de este tema? ¿Cómo afecta mi vida práctica este tema de los dones espirituales? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de nuestra serie Bajo la Lupa, aquí Entre Semana. Nos estás acompañando entre semana. Estamos hablando una vez más acerca de las cosas que vamos a poner bajo la lupa. Ya entrando en temas polémicas, pero la verdad, mira, yo creo que no tiene que ser tan polémico como algunos lo tratan. No. Porque en realidad creo que hay algo importante que cuando lo descubres es como ves detrás del Matrix. Y es el hecho de que las doctrinas de iglesia, los comentarios, los teólogos, todos están yendo al mismo texto. Así es. Todos están volviendo a un texto que tú y yo tenemos acceso y podemos también, o sea, obviamente utilizamos los pensamientos de estos grandes hombres y mujeres que estudiaron la Escritura, pero no solamente porque tal persona lo dijo o porque tal organización lo tiene así o porque tal iglesia determina que eso es lo que creyeron, significa que eso es lo que es. Y podemos agarrar el texto, ponerlo bajo la lupa y nosotros llegar a una conclusión en búsqueda de la verdad. Obviamente hay cosas que, bueno, vamos a estar, en el cual vamos a estar errados y son muchos, ¿no? O sea, pero yo creo que si conocemos bien la fuente de la verdad, sí podemos abrir estos temas y decir, ¿sabes qué? Basado en este texto, yo creo que la conclusión es esta. Así es. Quizás el espíritu, y lo hemos dicho, y creo que sería bueno colocar los preliminares. Estamos hablando de hermanos en Cristo, todos estamos del mismo lado del equipo. A veces cuando se habla de doctrinas o de diferencias en ciertas posturas sobre un texto bíblico, sobre una enseñanza bíblica, se quiere marcar una línea donde el que cree que en un rapto pretribulacional es ortodoxo y el que no cree eso es un hereje. Aquel que sostiene cierta posición sobre lo que ha sido muy, muy famoso en los últimos años, esta nueva perspectiva del apóstol Pablo, donde tratando de entender mejor el contexto, la reacción a ellos fue, no, ellos son herejes, porque somos hermanos en Cristo todos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder esas posturas convivir sin necesidad de plantar una bandera que divida el cuerpo de Cristo? Y podemos convivir con posturas distintas siempre y cuando los principios que hemos dicho siempre, ¿no? Dios creador, raza caída, sacrificio, la suficiencia del sacrificio de Cristo, la salvación por gracia por medio de la fe y el retorno del Rey, están sobre la mesa. Después de eso puede haber diferencias en posturas y no necesariamente esas diferencias dan lugar para tratar de hereje al otro. Claro. Ahora, ¿por qué las ponemos bajo la lupa? Porque tenemos que desarrollar un espíritu crítico en decir, a ver, ¿cuánto de lo que yo he creído en todos estos años lo he creído porque sí, lo he creído porque siempre me lo dijeron y quizás he sostenido una postura que he llamado bíblica y más bien ha sido una postura que me dijeron y yo la repetí nada más? Bueno, sí, porque no faltaría la persona que diga, ¿por qué estás sacando estos temas? Estos son los trapos sucios de la iglesia sobre el cual muchos han peleado y esto es simplemente buscar contienda. Yo creo que mucho tiene que ver con eso, con decir, vamos a siempre mantener ese espíritu de aprendizaje continuo, de seguir probando, de seguir desafiándonos. Y si eso lleva consigo un cambio de opinión, gloria a Dios. Así es. Yo quiero asegurarme de que
con el pasar del tiempo, yo estoy cambiando de opinión de muchas cosas porque significa que estoy creciendo. Así que, bueno, entremos al tema. Hemos hablado hasta ahora acerca de seguridad de salvación, hemos hablado acerca de elección y hoy vamos a hablar acerca de dones espirituales. Dones espirituales es un tema que generalmente uno llega a Cristo y en su discipulado más o menos paso 3, 4. La pregunta es, ¿cuál es tu don espiritual? Bueno, va a depender de la tribu cristiana a la que perteneces. Si perteneces a una tribu, diríamos, tradicional, cristiana tranquila, no sé si sería ese el nombre. Sería más la raya bautista, evangélica, iglesias bíblicas. Ajá. Paso, como dijiste, cuarto, quinto. ¿Cuál es tu don espiritual? Ahí te va la encuesta de dones espirituales. Y te da una encuesta de 200 preguntas y tú la respondes y te dicen, hey, esa encuesta no te dice claramente, pero a ver cuál fue el resultado. No determina que es así, pero a ver el resultado para saber en qué lugar te ponemos a servir. Entonces, a lo mejor si él tiene el don de servicio, y bueno, lo van a poner encargado de director de aseo y ornato de la iglesia. Si tiene el don de, no sé, de exhortación, lo van a poner en el departamento de consejería y etcétera, etcétera. Si eres más de un corte carismático, pentecostal, asambleas de Dios, por ahí. Hay mucha diversidad en esas tribus, pero hay algunos que dicen, tú no has recibido el Espíritu Santo hasta que recibas el don de lenguas, algunos. Hasta que no haya una manifestación. Una manifestación del Espíritu, y eso es como, algunos llaman el segundo bautismo. Y es también ese concepto de que es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo sobre tu vida ya siendo creyente. Y hemos entendido a los dones espirituales como eso, como una forma en que Dios de manera sobrenatural capacita a su iglesia para algunas cosas y de esa forma ahí se van complementando. Sí. Bueno, y quizás pensaba en otra. Cuando usamos tribu no lo hablamos en términos despectivos, obviamente, ¿no? Pero hay algunos que hasta le tienen miedo al Espíritu Santo. Entonces, como no hablan del Espíritu Santo, menos hablan de dones espirituales o de manifestaciones milagrosas, porque es como que no. Hablar de Espíritu Santo es como que casi palabra prohibida. Entonces, ahí te das cuenta que va matizando en cada grupo. Ahora, ¿cómo poner este tema bajo la lupa? ¿Cuál sería un punto de partida? Ok. Si ya más o menos tenemos una idea acerca de cómo se ha entendido tradicionalmente, veamos... O sea, tomemos una táctica parecida a mitos. Vuelvo a decir, no estamos tratando de tirar abajo ningún mito, pero ¿de dónde se entiende o de dónde agarramos ese entendimiento tradicional de dones? ¿Dónde aparece dones? Bueno, aparece dentro de los... Porque creo que ahí... ¿Qué es un don? Bueno, para algunos lo definen así. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por Dios. Otros dicen no, dada por Jesús, otros dicen dada por el Espíritu Santo, y otros dicen no, hay algunos que da el Padre, otros que da el Hijo y otros que da el Espíritu Santo, y ahí no sé, como para mostrar que hay mucha variedad en cuanto a eso, pero lo definen como esa capacidad sobrenatural dada por Dios para servir a la iglesia o para edificar su iglesia, ¿no? Ok, y eso ¿basado en qué? O sea, ¿dónde aparece? Toman pasajes, por ejemplo. Toman generalmente Romanos capítulo 12, ahí aparece, está refiriendo a dones, a gracias, partiendo de la base que cuando se traduce la palabra don, en español, es charis, que es la palabra gracia. Entonces, partamos de esa base como para decir, el traductor elige, según contexto, la palabra don, pero el concepto tiene que ver con gracia. Creo que eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa en primer lugar. Después está Romanos 12, 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Ahí habla también de dones. Y Efesios capítulo 4 y 1 de Pedro capítulo 4. Entonces generalmente lo que se hace es, toman todo eso, hacen una lista, cruzan las 4 pasajes y dicen, esta es la lista de los dones espirituales del Nuevo Testamento. Pensemos un poco en cuanto a este concepto de dones. No lo vemos en los evangelios. No. No lo vemos
en Hechos. En Hechos, diríamos, se ven O sea, manifestaciones milagrosas. Sí, pero no dones como Como lo definen como se define en las epístolas. Ajá. No lo vemos en el libro de Santiago. No. No lo vemos en Gálatas. No. Entonces aparece en Romanos. Epístola a los Corintios, Romanos y Efesios. Vamos a discutir más un o poco menos. en Efesios. Ok, pero donde uno diría... O sea, Con seguridad Romanos, con seguridad, 1 Romanos. Corintios, y fuera de Pablo sería 1 de Pedro capítulo 4, que dice, según, cada uno según el don o la gracia recibida, leo en la nueva versión internacional, cada uno ponga al servicio de los demás el don o la gracia que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Quizás el punto primero a poner bajo la lupa ¿es correcto hacer una lista de dones espirituales simplemente cruzando los pasajes? Ok, eso es interesante porque cuando tú ves hagamos un paralelo con dones espirituales y con requerimientos de un anciano. Ajá. Porque ahí también hay listas, Sí. ¿no? Hay una lista en Tito. Y hay una lista en 1 Timoteo 3. Esas dos son casi iguales. Sí. Es casi como que es un checklist, ¿no? Sí, sí. Tun. Pero cuando hablamos... Hay ciertas diferencias que corresponden a contexto por lo que estaba pasando Tito en Creta y lo que estaba pasando Timoteo en Éfeso. Claro, pero no necesariamente hay una cosa donde yo, estos son dos listas No. completamente diferentes. En 1 Corintios 12 y en Romanos 12 sí hay diferencias considerables. Y habla acerca de una lista, dice, bueno, vamos al texto, 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu, diversas maneras de servir, un mismo Señor. A cada uno, versículo 7, se le da una manifestación espiritual especial del Espíritu para bien de los demás. A unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros... No aparecen Romanos. Yo tengo Romanos. Ajá. Dice palabra de conocimiento. Tampoco. Fe por medio... a otros fe por medio del mismo Espíritu, el don de fe. A otros por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecías. Profecía sí aparece. Ok. El discernir espíritus. No aparece. Hablar en diversas lenguas. Tampoco. Y interpretar lenguas. Tampoco. Ok. Después en Romanos, que lo tienes frente. Lo tengo acá, dice el de profecía. Y lo interesante es que en Romanos, cuando habla, leo desde el versículo 4, que así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Ahora, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, lo interesante es que Pablo acá añade algo. Dice, que lo use en proporción a su fe. Si el de prestar un servicio, pues que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Es interesante que en Romanos, otra vez habla de, hay una relación tan íntima que habla de tenemos dones diferentes según la gracia. ¿Ves? Como que don y gracia aparecen de la mano, porque claro, es el mismo concepto, ¿no? Pero no solamente explica que tenemos dones diferentes y cita estos que acabo de mencionar, sino que el énfasis de Pablo, es una opinión muy personal a la luz del texto, es: si tú tienes el don de profecía, bueno, úsalo con proporción a tu fe. Si tu gracia es prestar un servicio, pues hazlo. O sea, el tema no es tanto cuál es tu don espiritual, sino el hecho de úsalo, pero úsalo correctamente. Porque dice, si es de socorrer a los necesitados, bueno, hazlo, da con generosidad. Si vas a dirigir, dirige con esmero. Y si vas a mostrar compasión, pues hazlo con alegría. Creo que este pasaje da ciertos aspectos que no podemos saltar rápidamente. O sea, ¿a qué me refiero? Si estuviese enfocado Pablo en quiero que conozcan acerca de los dones espirituales, hubiese hecho una lista exhaustiva. Sí, y creo que si fuera así como superpoderes, como Capitán Planeta, o como, no sé, el Mago de Oz, tú tienes el cerebro, tú tienes el corazón, yo creo que también
hubiera sido mucho más enfático en cuanto a esas cosas y no, sí, o sea, porque está dando una lista como cosas que puedes hacer cuando vayas a la playa. Puedes ir en lancha, puedes hacer un castillo de arena. Si vas a nadar, nada de esta manera. Entonces como que, mira, Dios ha dado a cada uno, porque creo que también el concepto de don es como la palabra lenguas, es una cosa que nosotros, es un lenguaje que ya poco usamos, excepto en este contexto, entonces como que lo eleva. O sea, cuando hablo de lenguas, estoy hablando de idiomas. Así es. Después, eso podría ser otra conversación, no es el punto de la conversación. Vamos a mencionarlo un poquito quizás. Pero hablar de dones es hablar de regalos, de regalos y de gracia. Entonces, yo creo que el concepto que tiene Pablo es, Dios ha dado gracia a su iglesia y lo da de una forma diferente y lo da a través de personas para que Dios construya su iglesia a través de estas habilidades o este vertiente de gracia que viene de una persona, quizás en la forma de dar, esta persona en su forma de enseñar, esta forma por medio de su manera de servir, y todo es gracia de Dios. Diríamos entonces, Dios edifica su iglesia a través de personas que reciben gracia de Dios para dar esa gracia a otros. Ahora, esa gracia de Dios, una postura es algo sobrenatural que nunca tuve y que ahora lo ejerzo como un superpoder espiritual. Sí, y yo no creo que eso es correcto. No es correcto no es correcto en el sentido de que están equivocados o son herejes. No va por ahí. No tiene, diríamos, no tiene un sustento exegético, bíblico, de investigación en el texto. Porque si uno va... Es como que Pablo dice, mira, tomando Romanos y 1 Corintios, porque Efesios es un tema aparte, pero tomando Romanos es como, mira, vamos a contexto de Romanos. ¿Cómo estaba el cuerpo de Cristo? Estaba dividido. Sí. Estaban los fuertes, estaban los débiles, pero todos han recibido gracia. Sí, ahora, y había un desprecio. Claro. O sea, habían personas que despreciaban a sus hermanos y como que Pablo tiene que decir, oye, no desprecies a tu hermano porque por medio de tu hermano la gracia de Dios llega a tu iglesia. Entonces, hay cosas que tu hermano trae a la mesa que va complementando lo que otros hermanos también traen a la mesa y así Cristo edifica a su iglesia. Entonces, cuidadito con estar despreciando. Entonces, el énfasis de Pablo en Romano es, tú tienes esta gracia de Dios, bueno, ejércela de una manera en que pueda ser de bendición, porque el resto de capítulo 12 es, ¿ves? Ámense, pero sin fingimiento. Sí. Ámense con sinceridad, de manera tal de que bendigan a los otros y no los maldigan. Es más, si es posible entre vosotros, dice Romanos 12, estad en paz con todos. O sea, no hay ningún tipo de ejercicio espiritual, de dones espirituales, si estás enojado con tu hermano, si tienes un problema entre débiles y fuertes. Es como que Pablo no le da una importancia al tema de dones espirituales, sino a qué vas a hacer con lo que has recibido de parte de Dios y cómo lo vas a ejercer. Correcto. Y en 1 Corintios, 1 Corintios va por el mismo lado, pero es otro el contexto. ¿El contexto cuál era? Nada falta ninguna gracia. 1 Corintios capítulo 1. ¿No? O sea, ustedes tienen todo lo que deberían tener, pero se han equivocado pensando que los dones espirituales, y no me gusta la palabra dones espirituales, porque se han equivocado pensando que los dones son espirituales en sí mismos. Y no lo son. A lo mejor eso vas a tener que desempacar eso. No sé, pero tú ibas a decir algo. No sé lo que acabo de decir. Pero piensa esto. Hablar de dones espirituales... Ya le estoy colocando un calificativo. Quizás sería... ocupemos la palabra dones, ¿ok? No es que está mal. ¿Dones del espíritu? Creo que a lo que vas es esto. Es como que dones espirituales perdón, yo pienso mucho en ¿analogías? En analogías y películas y todo. Pero es como que, qué sé yo, ahora Frodo tiene la espada del elfo que se pone azul cuando están los monstruos. Y ahora tiene esta otra cosa mágica que hicieron los... Es como que cositas mágicas. Y es como que en la vida cristiana se nos da una cosita mágica. Entonces yo tengo el regalo, el don mágico de
discernimiento de espíritus, por ejemplo. Entonces todos escuchen a mí porque yo tengo la joyita mágica de discernimiento de espíritus. Entonces yo voy por la vida pensando que eso es algo espiritual en sí, cuando quizás lo que realmente es un vertiente de la gracia de Dios que quizás por experiencia, por situaciones, talentos naturales o lo que sea, Dios se va manifestando a través de ti porque, qué sé yo, fuiste más dado a servir. Claro. Y tú sirves con excelencia. Tú, o sea, eres dado a enseñar y Dios, sí, o sea, va trabajando con esa capacitación natural, pero también, o sea, hay esa habilidad para poder ser de bendición a la iglesia. Entonces, tú lo tienes que hacer con excelencia para el Señor. Totalmente. Entonces, no es que en sí es algo espiritual, sino que velo como una vertiente de gracia. ¿Cómo demostramos eso? 1 Corintios lo demuestra. Porque, es más, viste que 1 Corintios capítulo 12 dice en cuanto a los dones espirituales, hoy quiero explicarles, en el idioma del Nuevo Testamento no aparece la palabra dones espirituales. Dice en cuanto a los neumáticos, en cuanto a las cosas del espíritu. Las llantas. O a las, en cuanto a lo espiritual. O sea, está hablando en cuanto a aquellas cosas que el Espíritu Santo da. Vamos a suponer que tú y yo tenemos la posición de que dones espirituales son esas capacidades sobrenaturales dadas por Dios que antes no tenía y que de repente en la conversión la tengo y ahora tengo un superpoder. Sería incorrecto llamarle dones espirituales porque no tiene una cualidad espiritual esa capacidad. 1 Corintios capítulo 1 dice, a ustedes no les falta ningún don. Si fuesen espirituales, entonces capítulo 3 de 1 Corintios estaría equivocado, porque Pablo dice, no les puedo escribir como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque hay esto, capítulo 5 de 1 Corintios, capítulo 6, y toda la carnalidad que se manifestaba, la inmadurez que se manifestaba, que de espiritual no tenía nada, pero si tenían los dones espirituales, entonces, ¿por qué no había una manifestación espiritual? Entonces, más bien sería llamarle quizás dones del Espíritu. Creo que sería menos confuso en el lenguaje y creo que es bueno ser preciso en el lenguaje. Yo incluso lo cambiaría porque o sea, nadie va... Tengo el don del Espíritu. No, pero ni siquiera, o sea, nadie dice, esta Navidad he recibido muchos dones. Claro. O sea, regalos de Dios. Son regalos de Dios. Son cosas que Dios nos regala en su gracia, en su amor. Y son cosas en las cuales podemos crecer. Porque en 2 Corintios, cuando está hablando acerca de dar, dice ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Pablo está diciendo, hey, móchense porque yo estoy colectando para Jerusalén. Así que crezcan en la gracia de dar, en el hecho, en el entendimiento de que Dios te dio y tú debes ser el vertiente por el cual, el medio por el cual la gracia de Dios fluye a través de ustedes hacia otros. Yo así lo veo. Yo así veo el concepto de dones y creo que nos respalda el texto. Es interesante, un autor español explica algo y dice, a veces la posición de que los dones son algo que el creyente no poseía antes de su conversión, de alguna forma suena mucho a la doctrina católica de infusión de cualidades santas. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué? Antes no tenías nada, pero ahora... Mucho de esa postura de que son esas habilidades sobrenaturales no tienen... Dame un versículo bíblico. Es una inferencia. Bueno, pero si el Espíritu Santo te selló, entonces ahí seguramente te dio 1, 2, y ahí hay otras variantes. Hay unos que dicen, no, Dios te da solamente un don espiritual. Y otros dicen, no, Dios te da 2. Hay otros que dicen, no, pero mira, hay casos excepcionales. Fulanito de tal tenía casi todos los dones. Es una tontería llegar a pensar así, porque eso atenta contra el sentido de cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué otra postura puede haber? El hecho de Dios, ¿qué usa de nosotros? Porque Dios no edifica su iglesia a través de dones espirituales o de dones. Dios edifica su iglesia a través de personas usadas por Dios. ¿Y qué usa Dios? Usa las habilidades naturales, ¿correcto? Usa cosas aprendidas. Si aprendiste a leer y escribir, eso Dios lo puede usar.
Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo usando su habilidad de escribir. Usa experiencias. Mismo Pablo lo confirma. Y quizás lo sobrenatural, ahí es donde viene dos posturas. O Dios te da una capacidad sobrenatural, o toma todo lo anterior y lo potencia. Lo usa con un propósito, orientado por la vocación, ¿no? Y en vez de quizás estar buscando cuál es mi don espiritual, fíjate en qué cosas Dios te ha usado y empieza a hacerlo. Otra cosa que llama mucho la atención es que aún en aquellos que hablan de lista de dones, dicen, bueno, pero es interesante que muchos de los dones espirituales están expresados como mandatos. Servíos los unos a los otros. Gálatas capítulo 5 final o capítulo 6. El hecho de ser misericordiosos unos con otros. Yo tengo el don de hacer misericordia. No, pues dice que todos tenemos que ser misericordiosos unos con otros. Yo tengo el don de exhortación, pero la Escritura habla de exhortándoos unos a otros. Y podríamos seguir. Entonces, si están expresados como mandatos, simplemente ponte a hacerlos. Sí. Y claro que Dios, como da una gracia única, Efesios 4 habla de eso, ¿no? Cada uno de vosotros ha recibido una gracia única, pero no en el sentido de un superpoder único, sino que como Alex ha tenido experiencias únicas, ha tenido un aprendizaje único, tiene talentos únicos, es una persona única, Dios usa todo eso y el Espíritu Santo potencia todo eso para su gloria. ¿Puede ser esa una postura en cuanto al tema de dones? Yo creo que sí, y es muy válido. Y no es herejía, no es... creo que tiene ciertos beneficios. Uno, no te enfoca tanto en cuál es mi don espiritual, sino Dios usa a la persona integral, aún hasta las experiencias negativas, Claro. tristes y dolorosas, usa a Dios. Dos, al enfocarse en la persona, es más integral que decir, ok, yo tengo este don espiritual, el tipo es un enseñador increíble, pero tiene un carácter podrido. No, el carácter... Dones sin carácter no sirven. Eso enseña 1 Corintios, Y capítulo 13. Capítulo 13, porque dice, oye, ustedes hablan tanto de estos regalos, de estas cosas sobrenaturales, como hablar en lenguas y todo lo demás. Dice, yo te voy a mostrar un camino más excelente. Y habla acerca del amor. Y quizás con eso que acabas de decir, que es una opinión muy personal, quizás podemos hablar de Bajo la Lupa 2.0 u otro episodio, pero creo que la discusión le llaman los teólogos cesacionismo y continuismo. Es una palabra técnica para decir, no... Alguien una vez me dijo, oye, pero ¿usted cree en los dones espirituales o es de los que dicen que los dones espirituales ya no existen, no sirven? ¿Cómo no vamos a creer si la Biblia habla de que el Espíritu Santo obró de una manera milagrosa? Y después están los otros que son continuistas y te sacan... Es interesante, pero sacan siempre el mismo versículo, el mismo haz. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si lo hizo en el libro de Hechos, lo puede hacer hoy. Entonces es un continuismo donde todo lo que pasó en el libro de Hechos, todas las manifestaciones milagrosas, sí o sí deben manifestarse hoy exactamente igual. Bueno, y creo que ahí es donde hay que hacer una distinción muy importante. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Debe hacerlo? No. No. Entonces muchas veces hay también un argumento como que no, es que tú no puedes encajar al Espíritu Santo. Sí, no lo encajes tampoco diciendo, Espíritu Santo, tú tienes que orar de esta forma. Así es. Han habido momentos donde, incluso en el Antiguo Testamento, donde Dios obra de una forma espectacular, milagrosa, mandando fuego del cielo por medio de Elías, partiendo las aguas, haciendo un montón de cosas espectaculares. Y Dios ahí habla y obra, pero después también obra a través de profetas que vinieron cientos de años después, que lo único que hicieron era escribir. Y Dios también obró a través de ellos. Bueno, siguiendo esa línea es interesante. La primera época de milagros es Moisés y Josué. Después de Josué viene el tiempo de jueces. Hay ciertas cosas milagrosas muy aisladas, como con Sansón. Pero después viene Samuel, pero no ves a Samuel reclamándole a Dios, Dios, haz milagros conmigo como lo hiciste con Moisés. Claro. ¿Viste? Después tenemos la segunda época de milagros, que es Elías y Eliseo. Profetas que, y es interesante, cuando uno contrasta los milagros de Elías y Eliseo, está muy interesante ese estudio,
Pero después siguen otros profetas que no hicieron ningún milagro como hizo Elías y Eliseo. Y hablábamos antes de grabar, ¿no? No me imagino a Elías y a Eliseo hoy estando con el Señor diciendo, hey, ¿por qué yo no pude escribir un libro como escribió este Isaías, como escribió este Jeremías, y solamente me diste a mí hacer milagros? ¿Acaso tú no eres el mismo hoy, ayer y por los siglos? Tampoco veo a Jeremías, o no me imagino a Jeremías reclamándole a Dios, hey, ¿por qué Elías hizo milagro y Eliseo no? Y yo no puedo hacer milagros, simplemente tengo que estar acá escribiendo y llorando por mi pueblo. ¿Acaso tú no eres el mismo ayer y por los siglos? ¿Ves? Dios obró de manera distinta, porque los milagros, creo que ahí hay algo. Las manifestaciones milagrosas, desprovistas de propósito, no sirven de nada. Es más, Jesús, si tú vas, las manifestaciones milagrosas siempre tenían que ver con un propósito, mostrar credenciales mesiánicas, tenían que ver mucho con el Antiguo Testamento y tenían que ver mucho con quién estaba en contexto. Por eso cuando le preguntaron los discípulos de Juan el Bautista, preso Juan el Bautista, no es que tenía una duda, tenía que resolverla. ¿Eres tú o esperamos otro? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dile a Juan que los cojos caminan, que están las credenciales. Y Juan, conocedor del Antiguo Testamento, él es, y punto. Pero no ves a Jesús haciendo milagros. Jesús no era un mago. No era, exactamente. No era, hey, hoy, ¿cómo sería? Función de magia. Sí. No, para nada. No. Hay momentos, hay una serie que hizo una vez, creo, Marcelo de la Llave en su iglesia, y habla de los milagros que Jesús no hizo. Y tomaba, pero para hacerte pensar, cuando Pedro y Juan sanan al cojo que estaba en la puerta del templo, era un cojo de nacimiento. Jesús, ¿cuántas veces pasó por ahí? Claro. Es lo más probable. ¿Cuántas veces lo vio? Y no lo sanó. Bueno, pero era para el propósito. Pero bueno, sí, se supone que él podía hacer lo que él quería. Sí. Tuvo un propósito. ¿Ves? Entonces, lo mismo pasa en el libro de Hechos. Las manifestaciones milagrosas del libro de Hechos respondían a propósitos. Y es interesante que desde el punto de vista de la historia de la iglesia, en la época posapostólica, hubo milagros. No es que no hubo, hubo milagros. Pero no era el mismo tipo de manifestación que había en el tiempo apostólico. O sea, ya después de que mueren los apóstoles, incluso por los mismos escritos de los padres de la iglesia, se dio a entender de que sí hubo una baja de cosas milagrosas. Bueno, es interesante, año 160 más o menos, hubo un movimiento, los seguidores de Montano. Montano empezó a decir, yo tengo palabra profética, yo soy el Padre, yo soy el Hijo y soy el Espíritu Santo. Y hubo como, bueno, si el Espíritu Santo sigue igual, y hubo como una especie de reclamo y de decir, hey, tenemos que seguir hablando en lenguas. ¿Qué te muestra eso? De que hubo una baja. Una baja no significa que no hubo milagros. No significa que Dios no obre milagrosamente. La baja que hubo es porque el propósito de esas señales, que enseña creo Hebreos capítulo 2, verso 3, esas señales tenían un propósito, atestiguar Dios a través de los apóstoles que el mensaje recibido por Cristo era el mensaje. Sí, era la confirmación. Ajá. Sí, y creo que es importante poner eso también sobre la mesa porque cuando tú le atribuyes un propósito a estas cosas, entonces después puedes, entre comillas, darle el lugar al Espíritu Santo a actuar o no actuar según como quiere. He escuchado mucho acerca de historias en áreas donde no se ha predicado el Evangelio y hay personas que hablan milagrosamente en el idioma de las personas que están en ese lugar y quizás nunca había hablado ese idioma y Dios de manera sobrenatural les da el poder para poder hablar en ese idioma. Gloria a Dios por eso. He escuchado acerca de personas que han tenido visiones acerca de Jesús, que están siendo impactados poderosamente esto en el Medio Oriente. Y uno, no va a decir, no, porque eso ya cesó, eso ya no sucede. Claro, pero yo creo... Ahí está. Sí, y yo creo que el argumento de cesacionismo, o si están vigentes, si no están vigentes, yo creo que tiene su raíz en un entendimiento
quizás no bien respaldado, quiero evitar usar la palabra equivocada porque entonces estaríamos invalidando nuestra propia regla, pero quizás una postura que no está bien validada por la escritura, por el texto. Es más bien una inferencia. Para hablar acerca de dones. Entonces ya tenemos una inferencia, después tenemos otra inferencia y después, terminamos hablando y argumentando acerca de inferencias textuales. Y terminamos haciendo decir al texto lo que no dice, porque uno dice, bueno, pero 1 Corintios capítulo 13 dice que las lenguas cesarán y acabará la profecía cuando venga lo perfecto. Entonces lo perfecto es el canon del Nuevo Testamento y eso no tiene ningún sustento exegético, ninguno. O sea, no hay manera, no es el momento para hablarlo ahora, pero claro, si yo tengo ya una posición cesacionista, tengo que buscar que el texto se acomode a mi posición. Sí, y yo creo que eso nunca debemos de hacer. Nunca debemos de llegar al texto ya queriendo que diga una cosa. Ni tampoco, por eso quizás la discusión continuismo-cesacionismo creo que no edifica, no ayuda, porque el que tiene la posición continuista, usando estos ejemplos, dice, ¿ves? Mira esto y el Espíritu Santo. Pero ¿podemos equipararlo a las manifestaciones que había, por ejemplo, en el libro de Hechos? Personalmente creo que no. A la luz de toda la historia de la iglesia, han seguido habiendo milagros. El que existan milagros, el que Dios obre sobrenaturalmente, no significa que obre de la manera que obraban Pedro, que la gente buscaba la sombra y sana, de la forma que hacía Pablo los milagros que uno ve en el libro de Hechos. Entonces, ¿por qué? Porque había un propósito. Como en los tiempos que marcamos recién, Moisés, Josué, Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles. Entonces, la discusión creo que no termina ayudando y no aporta nada nuevo al decir cesacionismo o continuismo, sino más bien, ¿hemos recibido gracia de Dios? Sí. ¿Qué vamos a hacer con esa gracia? Vamos a usarla. ¿Es única en cada persona? Claro que sí. Ya sea que tengas la postura de esa capacidad sobrenatural, que creo que no tiene mucha evidencia textual, pero si la crees, úsala para la gloria de Dios. Si tiene que ver más con que Dios toma tu vida completa, lo aprendido, la experiencia, lo recibido naturalmente, y lo potencia espiritualmente y le da un propósito con dirección a la historia más grande, a extender el reino de Dios, adelante. Pero de ahí a la discusión de, pero qué sí y qué no, es no entender lo esencial de este tema de dones. Porque lo esencial tiene que ver que Dios usando personas para edificar su iglesia, para extender su reino, ¿no? Y ese es el propósito de Efesios 4. Ya se nos está yendo el tiempo, pero en Efesios 4 está hablando de personas, no está hablando de dones espirituales. Sí, yo creo que el problema con esa postura es que pone mucha responsabilidad sobre uno. Claro. Porque no es simplemente tomar una prueba y descubrir cuál es mi don y después llegar al pastor y decir, mira, tengo don de pastor maestro, me tienes que poner a predicar. Porque ese es mi don, según esta prueba. No, uno tiene que ser fiel, uno tiene que trabajar. No existe el don de pastor maestro, por favor. Sí. No lo repita más. Yo creo que muchas veces queremos sentir que ya la mesa está puesta para nosotros, que ya simplemente llegamos y tenemos ya el camino para trazar. Y creo que es peligroso porque Dios no nos promete eso. Dios promete una comunidad llamada su iglesia y tenemos que desarrollarnos, tenemos que aguantarnos, como dice en la Escritura, tenemos que crecer juntos. Y sí, tú traes algo a la mesa muy diferente de lo que yo traigo a la mesa y juntos vamos enriqueciendo esa iglesia y lo vamos construyendo. Quizás en eso, Alex, pensando en algo práctico. Bueno, pero ¿qué me llevo práctico de acá? De poner bajo la lupa este tema de dones. En primer lugar, quizás te animaría a no encuadrarte tanto en cuál es mi don espiritual y construir tu vida espiritual alrededor de un don. Hay iglesias que se organizan alrededor de los dones espirituales. Entonces, los que tienen tal X don, según la encuesta de dones, son los que sirven en tal área. Eso puede ser potencialmente peligroso. Si yo me enfoco mucho en mi capacidad, en ese don espiritual, es posible que termine colocando carácter de un lado y eso no sirve absolutamente de nada. 1 Corintios capítulo 13. No sacas nada con manifestar cosas increíbles si no tienes amor.
Y por otro lado, de forma práctica, no puedes establecer espiritualidad de una iglesia por si tiene mayor o menor manifestaciones de ciertos dones espectaculares. Porque es como que, pero aquí no hacen esto, y aquí tampoco hacen esto. Falta un avivamiento, falta el Espíritu Santo. Aquí no se habla de Espíritu Santo. Y como que porque no hay ciertas manifestaciones milagrosas como hay en otros lugares, se encasilla a esa iglesia, que es una iglesia poco espiritual, que es una iglesia, no mueve el Espíritu. Aquí el Espíritu no se mueve. Dios se mueve a través de personas. Y es increíble lo que Dios hace con lo que tú has aprendido, con lo que tú has vivido, con lo que has recibido naturalmente. Y cuando el Espíritu Santo mora en tu vida y pones tu fe en Cristo, wow, lo que viene Sí. es increíble. Y creo que, por último, recordar siempre que el rol del Espíritu Santo o el ministerio que ejerce el Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Entonces, sea cual sea tu postura acerca de los dones, es entender de que esas cosas están hechas para exaltar a Cristo. Si Cristo no es exaltado a través de lo que tú haces o tu manera de involucrarte en la iglesia, entonces yo creo que lo puedes llamar cualquier cosa menos un regalo de gracia, un don espiritual, ¿no? Perfecto. Entonces, es mirar a Cristo, es crecer juntos y también es ver el texto y decir, a ver, ¿de dónde estamos sacando estos conceptos y cómo lo respalda el texto? Sí, y seguro hay más preguntas, nos quedaron un montón de cosas en el tintero, pero bueno, la idea es que queden como para que sigamos comunicándonos. Ya saben cómo escribirnos, saben cómo contactarnos a través del Twitter Entre Semana CB. Así es que ahí les esperamos, opiniones, sugerencias. A lo mejor no estás de acuerdo con nosotros, no hay ningún problema. Todavía no nos han querido debatir por Twitter, pero... sí. No sé si a lo mejor no será la plataforma que querrán que lo hagamos por Facebook, pero bueno, está ahí. Por favor, estemos en contacto. Todas las ideas, todas las sugerencias, nos enriquecemos juntos al tener este tiempo, ¿no? Muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.